Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Dios les bendiga. Pues ya estamos aquí. Hoy miércoles, hoy día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero ahora nos tocó transmitir en miércoles. Y aquí estamos para compartir con ustedes alguna reflexión, algún pensamiento, una palabra que espero sea de bendición para sus vidas. Y pido a Dios que edifique sus vidas para bien. A veces nos enfocamos mucho en querer dar una palabra que convenza, que traiga convencimiento a aquellos que nos escuchan. Queremos que las personas oigan la palabra y queden convencidas, que oigan el mensaje y queden convencidos acerca de lo que nosotros creemos, de lo que sabemos que Dios ha puesto en nuestro corazón y estamos convencidos de ello. A veces nos cuesta mucho trabajo dar la palabra que sale del corazón porque a veces pensamos que no será tan efectiva o no tendrá el mismo efecto o el mismo resultado de lo que podríamos esperar que tendría un mensaje que compartimos con ustedes. Y batallamos constantemente quienes compartimos la palabra en poder tener la confianza y la certeza de que el que da la convicción, el que convence, es Dios, es el Espíritu Santo y es Él el que traerá una palabra que refresque nuestras vidas y que fortalecerá nuestra fe. Nos cuesta trabajo porque no podemos asegurarnos nosotros, los que predicamos, no podemos asegurarnos de que quienes nos escuchan estén recibiendo la palabra, que lo estemos diciendo de manera correcta, que sea comprensible, que las palabras que usamos no rebasemos esa línea o no pasemos esa línea de la manipulación, de tener que convencer por medio de la manipulación para que las personas crean. A veces cuesta mucho trabajo estar dando una palabra que mantenga esa línea de traer a las personas convencimiento por el solo hecho de ser la palabra. Tengo que ser honesto, hay ocasiones que, al menos en mi caso, no sé otros predicadores, pero hay ocasiones en mi caso que pienso que la palabra no tiene ese efecto, que no produjo esa convicción, que se quedaron algunas ideas inconclusas y entonces lo único que nos queda es poder confiar en el Señor, que Él acomodará las cosas a lo espiritual con lo espiritual o lo espiritual con lo espiritual y que todo quede en un mismo sentido para la edificación, para la sana edificación. Por esa misma razón, en semanas anteriores he hablado de este juicio que se emite en redes sociales acerca de lo que compartimos. ¿Saben? Es complicado poder mantener el testimonio. Tenemos la certeza de que Dios nos habla, pero mantener el testimonio de que lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo es verdaderamente lo que creemos, lo que vivimos cotidianamente. Somos confrontados con nuestras actitudes, nuestros comportamientos, lo que pensamos, lo que decimos. Somos confrontados y definitivamente tenemos que reflexionar, meditar, asegurarnos de que lo que estamos recibiendo de parte de Dios no se ha contaminado con nuestra propia opinión. ¿Por qué digo todo esto? Porque una de las cosas que los cristianos tenemos es recurrir a libros, libros que están a nuestro alcance, que nos encontramos en el camino, que nos regalan en el camino, que nos recomiendan que leamos o que en algún tipo de discipulado nos piden que lo hagamos, que leamos cierto tipo de libros. Y hay libros que son particularmente clásicos de la vida cristiana, que tienen la característica de a través de los años perdurar, durar con el tiempo y generación a generación se van repitiendo esos libros como recomendación de una generación a otra de aquello que en algún momento se leyó y ahora sirve o edifica a la iglesia, a la nueva generación de la iglesia, y entonces recomendamos ciertos libros. Por supuesto, hay nuevos autores, hay una nueva generación de escritores, hay nuevos materiales, hay nuevas enseñanzas y conocimiento que se comparte en los libros. Los libros son importantes porque tienen mucho que ver con la historia de la iglesia. Si pudiéramos tener eh, contacto con todos los libros o conocer todos los libros cristianos que existen, te sorprendería la cantidad de escritores y de publicaciones que hay a lo largo de tantos años y a lo largo de tantas generaciones que se han escrito libros
y que han servido para edificar a la iglesia de Cristo. Rodolfo Hernández nos dice buenas noches, Dios les bendiga. Rodolfo, buenas noches, qué bueno que andan por aquí. Gracias a los que van llegando y se van incorporando a esta transmisión, los bendecimos. Vamos empezando, hoy empecé un poquito más tarde, pero ya estamos aquí. Queremos compartir con ustedes una palabra y lo prometido es deuda. Les comenté que les iba a hablar de algún libro en particular y que iba de tiempo en tiempo, una semana, cada 15 días, retomaría algún libro que les recomendaría, que les sugeriría la lectura, para que ustedes tomaran nota y pudieran acceder a él y leerlo. No estoy promoviendo ninguna librería, ningún autor, ningún libro en particular. De hecho, no estoy comprando libros, ya tiene bastante tiempo que no compro libros. Los últimos que recibí me los regalaron y son los que son lo que actualizó mi biblioteca de libros cristianos. No he comprado libros en mucho tiempo, eh, pero les voy a hablar de los libros que tengo, que a mí me han servido, que me han ayudado, que de alguna manera han sido útiles para mí, para comprender cosas o aprender cosas que fortalecen la fe y que nos ayudan a madurar en algún aspecto. Pero quería comentar esto. Elizabeth Merino dice buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Elizabeth, gracias por acompañarnos, Dios te bendiga. También está por aquí María Paula García Gino, hermana, un abrazo bien fuerte, Dios te bendiga también. Gracias por sus bendiciones. Gracias a todos. Les estaba comentando que una de las cosas que suceden cuando compartimos la palabra de Dios es que pensamos que lo que compartimos a veces no es precisamente una palabra efectiva de convencimiento. Entonces muchos predicadores han usado la herramienta de escribir libros, de dejar en papel y tinta aquellas reflexiones, lecciones, entendimiento, revelación, cosas que se aprenden con la vida, con la propia experiencia, para compartir con la iglesia de Cristo ese conocimiento. Ahora, no debería de sorprendernos porque se escriban libros. No debería de asustarnos que se escriban libros. El apóstol Pablo, eso es lo que hizo, escribir cartas que se volvieron ahora en libros, que los conocemos como libros o como cartas, pero son parte de un libro completo que es la Biblia, que es una compilación de libros, de cartas, de escritos, que nos permiten conocer el plan y el propósito de Dios. Así es que se han usado los libros como herramienta para compartir alguna enseñanza en particular o para compartir alguna reflexión o algún conocimiento que se quiere dejar como un legado, como algo que permanezca, que no solamente se quede en una prédica. Ahora recordemos que anteriormente las prédicas no se grababan, si acaso se transcribían. Tenemos compendios por ejemplo, de Spurgeon, que es uno de los más grandes predicadores de la historia de la iglesia cristiana, y él no grababa audios, ni grababa videos, ni transmitía en TikTok o en Facebook las prédicas. No se grababan en aquel entonces, y solamente los escritos que él tenía, las reflexiones que él hacía sus prédicas y en esas prédicas plasmaba el texto de lo que quería decir, de lo que quería explicar, y esas prédicas alguien las recopiló, algunas veces de estas enseñanzas las escribieron o las transcribieron y se quedaron ahí para que no como para con el propósito de escribir un libro, sino como un compendio del trabajo que se hacía. Y a otros discípulos, seguidores, miembros de esas congregaciones o de esos ministerios, guardaron ese material y con el paso del tiempo vieron la importancia y la relevancia que tenía compartir ese material. Y lo que hacían era transcribirlo, imprimirlo, hacer libros. Y hoy tenemos mucho material de aquel entonces de los grandes evangelistas de la historia, no solamente los escritos bíblicos, sino de personajes que dejaron un legado a través de los escritos. Y hoy se han vuelto libros, libros de consulta, libros de concordancias, comentarios bíblicos, se han vuelto, incluso hoy se publican Biblias que tienen agregados estos comentarios para hacer como una reflexión de estos textos bíblicos en base a lo que aquel predicador o aquel maestro de la palabra enseñaba respecto a esos pasajes. Hoy existe todo eso. Además de que hoy también existen estas redes sociales donde se quedan grabadas nuestras enseñanzas, nuestras prédicas,
se quedan grabadas las conversaciones, todo aquello que escribimos, lo grabamos en audio, grabamos textos, los publicamos en redes, hacemos devocionales y todo eso queda escrito. Entonces, escribir es una buena herramienta, escribir es una herramienta que vale la pena practicar. Yo te aconsejaría que escribieras tus memorias, tus recuerdos, tus anécdotas, lo que el pastor enseña, saca apuntes, cuando haces tus devocionales, toma notas, porque es importante, porque después eso puede servirle a alguien más. Puede servirle a quien te escucha, quien te lee, quien te sigue, y pueden ser herramientas que puedan ser de utilidad para otros. Entonces los libros se han vuelto una herramienta útil, sirven, nos ayudan a conocer el pensamiento de algunos maestros, de algunos predicadores, de algunos evangelistas, apóstoles, profetas, pastores que se dedican al ministerio, que de alguna manera han hecho su esfuerzo en enseñar o en compartir la palabra de Dios, y entonces eso hace que sus enseñanzas sean relevantes. Ahora, sucede algo curioso, porque si el escritor del libro es famoso, tiene una iglesia grande, habla de prosperidad o tiene un ministerio muy reconocido, nacional en su país de origen o internacionalmente por la forma en cómo Dios ha llevado su vida en el ministerio, hay personas que toman sus libros como libros de doctrina, es decir, libros que tienen la revelación más profunda y el conocimiento más importante. Y se ha caído, no todos, pero algunas personas han caído en el error de tomar los libros de estos autores, de estos escritores, los han tomado con más relevancia o más importancia que la misma palabra de Dios. Si somos honestos, cualquier escritor llamado cristiano o que se hace a sí mismo se denomina cristiano o se presenta como cristiano, cualquier escritor tiene como fundamento la escritura, la palabra de Dios. Entonces, lo que hacemos es tratar de explicar a través de los libros lo que de alguna manera hemos aprendido o hemos recibido de parte de Dios para edificar a la iglesia. Entonces, los libros son eso, son herramientas, sirven, son de mucha utilidad, pero no son más importantes que la palabra de Dios. Definitivamente no lo son. Ningún libro, por más revelación o por más novedad que tenga, no tiene más fundamento ni tiene más argumentación sostenible que la palabra de Dios. Es decir, todo lo que se escribe en libros que leemos, que encuentras en cualquier librería cristiana, cualquier libro que lees, está sustentado en la palabra de Dios. Y mi recomendación siempre ha sido, cuando leas un libro cristiano y te encuentras con un texto, cotéjalo con la palabra de Dios. Es importante también que cuando leas un libro o te acerques a la lectura de un libro, consideres que el escritor de ese libro lo escribió en el contexto de su vida. Es decir, lo que está escribiendo, lo que te está compartiendo, lo que te está enseñando es en el contexto de su vida, que muy probablemente su vida no necesariamente es tu vida y no necesariamente es la vida de otros alrededor del mundo. Así es que el problema es querer tomar o querer aceptar un libro como un dogma que podemos llevar en práctica o poner a la práctica como si fuera una varita mágica, que va a cumplir todos nuestros deseos. Yo creo que lo que leemos cuando leemos un libro debe ser como un testimonio, como una enseñanza, como un material que puede ser útil, pero que siempre nos debe llevar o nos debe de hacer volver a la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios la que sustente el conocimiento y el aprendizaje que estamos recibiendo de ese autor de ese libro. ¿Por qué digo todo esto? Porque voy a empezar a hablar de libros y espero poder compartir libros con ustedes, recomendarles algunos materiales que yo he leído, decirles qué materiales he leído que no me gustan, que tengo, por cierto, esos materiales también, y que no los recomiendo que lo lean. Sin embargo, no es obligación que hagas lo que yo te estoy diciendo, ni tampoco que corras a la librería el día de mañana a buscar el libro que yo te estoy recomendando. Eh, por ejemplo, este libro me lo regalaron y me lo regalaron porque yo presté otro libro de este autor, de Max Lucado, presté otro libro de él y a la persona que se lo presté, resulta que lo perdió. Y entonces ya ni se acordaba cuál era el título del libro que yo le había prestado, pero se acordaba del autor, así es que consiguió este libro. Yo no lo tenía y me lo dio, lo leí y me parece que es el primer libro que me gustaría empezar para comentar con ustedes
en estas transmisiones. Este libro se llama Cuando Dios susurra, perdón, ahí el charolazo de la luz. Cuando Dios susurra tu nombre. Por ahí se me hace que va a aparecer al revés, pero el título es, el libro es, perdón, de Max Lucado. Esta es una edición de Grupo Nelson, de los libros de bolsillo de la editorial Grupo Nelson. Y no voy a enfocarme ni en el autor ni en la ficha bibliográfica. Me gustaría enfocarme más al contenido. El autor, creo que a veces le hacemos mucho caso al mensajero y nos olvidamos del mensaje. Es que lo dijo Cash Luna. Es que es el libro de Dante Gebel. Es que es el libro de Benny Hinn. Es que es el libro de Itiel Arroyo o de, no sé, escritores nuevos, por ejemplo, ¿no? Y hablar de Max Lucado, es un escritor asiduo, tiene bastantes libros, más de los que he podido yo leer. Y él escribe de manera ligera. Creo que es uno de los libros con los que podrías empezar la lectura de libros cristianos, libros ligeros. Si te empiezas a meter con libros de teología, de escatología, de homilética, de hermenéutica, de apologética cristiana y libros que son más sofisticados, que tienen una complicación, una profundidad de mayor, más bien de enseñanza, pues a veces se vuelve tedioso leer libros cristianos. Pero si empiezas con libros, si no tienes el hábito de leer, pero empiezas con libros de lecturas ligeras, lecturas sencillas, como este que te quiero comentar el día de hoy, te empiezas a generar un hábito de lectura. Cuando el libro es tedioso, yo tengo muchos libros aquí que tengo uno, por ejemplo, sin hacer mal, sin pretender hacer mal a nadie, pero este libro lo compramos. Mi esposa estuvo en un evento del pastor Cash y lo compramos. Ella tuvo bien, lo vio, le gustó la idea de tenerlo y lo compró. Cuando lo trajo, a mí me emocionó la idea y quise empezar a leerlo. La verdad, no me gustó, no lo he terminado, me quedé por aquí de la mitad, por aquí está el separador. Me quedé por la mitad del libro y no lo he terminado de leer, lo he querido retomar, pero no me atrajo, no me gustó. Entonces, la recomendación es que si vas a leer un libro, no te enfrasques, no digas, es que lo tengo que leer, ya lo empecé y lo tengo que leer. No, si el libro no te atrae en ese momento, no está inspirando nada, te está generando una confusión, déjalo, hazlo a un lado y toma otra lectura. Después, en otro momento, en otra etapa de tu vida, quizás lo puedas leer y te animes a hacer una buena lectura de ese libro y a lo mejor para ese momento quizás el libro pueda aportar algo a tu vida. Creo que eso es lo que hay que considerar en cualquier lectura, que sea un libro que aporte a tu vida, que traiga conocimiento, que traiga inspiración, que traiga motivación, siempre fundamentado en la palabra de Dios. Insisto, ningún libro que no sea la Biblia, ningún libro debe ser un dogma de vida, un estilo de vida, una doctrina de vida. Y como guía he visto a personas que toman libros, como hace muchos años salió un libro que se llama Cerdos en la Sala, y lo tomaban para hacer liberaciones, y lamentablemente hubo personas que al rato veían demonios por todos lados. Entonces, no es los libros de autores cristianos, no son nuestro dogma, no son nuestra doctrina. La doctrina que tenemos, la sana doctrina, por la que tenemos que pelear, está aquí, está en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que leer, ese es tu libro fundamental. Y si quieres hacerte el hábito de la lectura, bueno, toma esa lectura, pero no dejes de leer la Biblia. No sustituyas la lectura de la Biblia por la lectura de un libro, cualquiera que sea el autor, no importa cuál sea el autor, lo que importa es que eh, si vas a tomar la lectura de un libro, lo tomes como un extra a tu lectura bíblica. Entonces, déjenme comentarle, habiendo hecho ese preámbulo de todo lo que quería decirles de la lectura de libros cristianos, déjenme comentarles acerca de este libro. El libro se llama Cuando Dios susurra tu nombre. Y en particular les decía que Max Lucado hace una escritura ligera, sencilla, con un vocabulario accesible para nosotros, de manera que la lectura se vuelve una lectura accesible para nosotros. No es algo enredoso o confuso, al contrario,
usa experiencias cotidianas, hace reflexiones de la Biblia a través de metáforas, a través de ejemplos, relaciona el texto bíblico con su propia experiencia personal o con la experiencia de otros o testimonios de otros, y eso ayuda a que en el desarrollo de tu lectura vayas teniendo aprendizaje. En este caso en particular, en este libro en particular, que se llama Cuando Dios susurra tu nombre, está dividido en capítulos, perdón, y cada capítulo pareciera no tener conexión con cualquiera de los otros capítulos. La verdad es que parecen ser reflexiones independientes, cada capítulo de anécdotas independientes o de desafíos que el mismo Max Lucado hace al lector respecto a sus propias decisiones. Y entonces creo que la interrelación que hay entre cada capítulo no es por el contenido del capítulo, sino por el centro del libro, que es Dios. Es Dios llamándonos a cada uno de nosotros, y lo que hace Max Lucado en este libro en particular, plantea diferentes situaciones o diferentes momentos y circunstancias y pasajes bíblicos explicados de una manera sencilla para que nosotros podamos identificar que Dios suele llamarnos, que Dios suele hablarnos, y que cuando Dios nos llama lo hará de manera muy particular a cada uno de nosotros. A veces queremos que Dios nos llame como llamó a David o que nos llame como llamó a Pablo, pero cada uno de nosotros debe de tener su momento y su eh, encuentro personal con Dios. Así es que precisamente en este libro eh, señalé algunos pasajes para poder comentar con ustedes. No me va a alcanzar el tiempo para hablar de todo porque todavía también tengo una enseñanza que compartir con ustedes, pero me gustaría leer por lo menos algún pasaje de estos que marqué eh, respecto a, por ejemplo, el llamado que Dios puede hacerle a un hombre. Empieza en el capítulo, voy a empezar por el principio, en el capítulo 1. Habla, se llama, te voy a leer el título, dice la voz proveniente del balde de limpiar. En México diríamos de la cubeta, ¿no? De la cubeta de limpiar. La voz proveniente de la cubeta de limpiar. Y habla de un hombre llamado Henry que se dedica a limpiar oficinas, y de pronto, para no hacer la historia larga, de pronto desde el balde Dios le habla. Y en el balde que él usaba para limpiar las oficinas era el encargado de la limpieza, y desde ese balde Dios le está hablando y le hace un llamado al ministerio, le hace un llamado en su vida para cumplir con un propósito mayor al que él estaba acostumbrado a hacer, que era limpiar esas oficinas. Y cuenta un poco en esta anécdota de que este hombre Henry antes había sido empresario, había tenido su propia oficina, era un hombre exitoso hasta que cometió un grave error, lo despidieron por ese error y fue desechado y terminó limpiando oficinas y usando un balde para limpiar. Y es desde ahí donde Dios le habla. Y el hermano Max Lucado, dice que este personaje Henry es algo real, no solamente es este caso, sino que ha habido casos como el de Henry, y pone un caso en particular que es el caso de Moisés. Una situación similar eh, de Moisés, que fue educado, que fue formado en Egipto. Cuenta la historia de Moisés brevemente, de una manera sencilla, pero nos lleva a un punto que es el que te quiero leer. Dice: me alegra que Moisés, perdón, haya hecho esa pregunta. Es una buena pregunta. ¿Por qué Moisés? O más específicamente, ¿por qué el Moisés de 80 años? La versión de 40 años era más atractiva. El Moisés que vimos en Egipto era más temerario y seguro, pero el que encontramos 4 décadas más tarde era reacio y curtido. Si tú o yo hubiésemos visto a Moisés allá en Egipto, habríamos dicho: este hombre está listo para la batalla. Fue educado en el sistema más refinado del mundo, entrenado por los soldados más hábiles, contaba con un acceso instantáneo al círculo íntimo del faraón. Moisés hablaba su idioma y conocía sus costumbres. Era el hombre perfecto para la tarea. Moisés a los 40 años nos gusta. Pero Moisés a los 80, de ninguna manera. Demasiado viejo, demasiado cansado, huele a pastor, habla como extranjero. ¿Qué impacto causaría al faraón?
no es el hombre indicado para la tarea. Y Moisés habría estado de acuerdo. Ya lo intenté antes, diría él. Ese pueblo no quiere ayuda. Solo, solo déjame aquí para cuidar a mis ovejas. Son más fáciles de guiar. Moisés no habría ido. No lo habrías enviado. Yo no lo habría enviado. Pero Dios sí lo hizo. ¿Cómo se entiende esto? En el banco de suplentes a los 40 y titular a los 80. ¿Por qué? ¿Qué sabe ahora que aquel entonces desconocía? ¿Qué aprendió en el desierto de Egipto? Perdón, ¿qué aprendió en el desierto que en Egipto no aprendió? Para empezar, la vida en el desierto, el Moisés de 40 años era uno de la ciudad. El octogenario conoce el nombre de cada serpiente y la ubicación de cada pozo de agua. Si debe conducir a miles de hebreos en el desierto, será mejor que conozca lo básico de la vida en el desierto. Otro asunto es la dinámica de la familia. Si debe viajar con familias durante 40 años, es posible que le sea de ayuda comprender cómo actúan las familias. Contrae matrimonio con una mujer de fe, la hija de un sacerdote madianita, y establece su familia. Pero aún más importante que la vida en el desierto y la gente, Moisés necesita aprender algo acerca de sí mismo. Al parecer, lo ha aprendido. Dios dice que Moisés está listo. Y para convencerlo, le habla a través de un arbusto. Era necesario que hiciese algo dramático para captar la atención de Moisés. Se acabaron las clases, le dice Dios. Ha llegado el momento de ponerse a trabajar. Pobre Moisés, ni siquiera sabía que estaba inscrito. Pero sí lo estaba. Y adivina qué, también lo estás tú. La voz de la zarza es la voz que te susurra. Te recuerda que Dios aún no ha acabado contigo. Claro que es posible que pienses que sí ha acabado. Tal vez pienses que ya estás en descanso. Quizás pienses que tiene otro que pueda realizar la tarea y no tú. Y eso es lo que piensas. Si eso es lo que piensas, perdón, reconsidera. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Viste lo que hace Dios? Una buena obra en ti. ¿Viste cuándo la acabará? Cuando regrese Jesús. ¿Me permites deletrear el mensaje? Dios aún no ha terminado su obra en ti. Tu Padre quiere que sepas esto. Y para convencerte es posible que te sorprenda. Quizás te hable a través de un balde o, o más extraño aún, tal vez te hable por medio de este libro. Esta manera de explicar de Max Lucado acerca del llamado de Moisés y la forma en cómo hace la comparación del Moisés de 40 años y al Moisés de 80 años y cómo podríamos nosotros pensar que el de 40 años estaba más apto, estaba más capacitado, tenía más fuerzas, tenía más oportunidad que el de 80 que estaba en el desierto. Sin embargo, me parece interesante ver cómo Dios te prepara para el momento en el que debes de estar listo para la oportunidad que Él tiene reservada para ti, para el llamado que tienes que hacer. Y a veces pensamos que lo que estamos viviendo ya es el final, pero definitivamente no es el final. Dios sigue trabajando en nosotros y Dios sigue obrando en nosotros. Este libro me parece interesante, hay muchos más textos que me gustaría leer contigo, pero te lo voy a dejar así, solamente con esta lectura. De hecho, son 28 capítulos. De los cuales cada uno de ellos, algunos más largos, algunos más cortos, pero son lecturas breves. Si tú leyeras un capítulo por día, en 28 días ya habrías leído este libro, que estoy seguro que lo leerías en menos tiempo. Lo que yo acabo de leer fue la mitad del capítulo 1 casi. Así es que imagínate lo que me tardé leyendo un capítulo para que tú también te hagas esa idea. Ahora, hay quienes no les gusta leer y dicen, no, pastor, a mí no me gusta leer. Y no nos gusta leer porque no hemos encontrado una lectura que nos parezca atractiva, algo que nos interese. Así como hay libros como este de Max Lucado, también hay libros como los de Tim LaHaye, que son los de Dejados Atrás, esa saga de libros que se hicieron películas posteriormente. Esos libros son más bien escatológicos, un poquito más de emoción, de aventura, donde se inventan personajes o donde se crean personajes para crear una historia alrededor de un texto bíblico.
Así es que mi recomendación de este libro, si tú tienes intención de conseguirlo, nuevamente te repito, el libro se llama Cuando Dios susurra tu nombre. El libro es de Max Lucado, Grupo Editorial Nelson. Lo puedes conseguir en una librería cristiana, lo puedes conseguir en internet, o lo puedes conseguir en algún tianguis, en ese montón de libros que luego hay arrumbados ahí, que muchos cristianos desechan. No sé por qué los desechan. Yo me he encontrado tesoros importantes en esos tianguis. Pero espero que te guste. Si tienes alguna pregunta acerca del libro, la puedes hacer aquí en los comentarios. Gracias por acompañarnos ahora y espero que este pequeño fragmento que leí del libro te inquiete a buscar el libro y a comprarlo. Ah, no me patrocina ninguna editorial. Ojalá y me patrocinara alguna editorial para, no para que me paguen, sino para que me regalen libros. Eso sería maravilloso y ampliar un poquito más las lecturas o comentar de más libros que pudiéramos hablar en este foro. Bueno, cambiando de tema. Espero si tienes alguna pregunta, déjalo ahí en los comentarios. A mí me llamó mucho la atención del libro, el título del libro, perdón, porque dice cuando Dios susurra tu nombre. Y en estos capítulos que tiene el libro, te va presentando diferentes escenas, diferentes circunstancias, diferentes personajes que enfrentan un momento dado o se encuentran en algún momento dado con el llamado de Dios, el acercamiento de Dios hacia nosotros y la decisión que tenemos que tomar nosotros para aceptar ese llamado. No siempre te vas a encontrar libros amenos, no todos los libros que leas o no todos los libros que a mí me gusten sean libros que a ti te gusten. A lo mejor tú prefieres otro tipo de lectura. Eh, pero siempre, como dije al principio, ningún libro supera o sustituye la lectura de la Biblia. Si tú tienes el hábito de leer la Biblia, felicidades, qué bueno. Pero si no tienes el hábito de leer la Biblia, te recomiendo que empieces de una vez. No te esperes al próximo año. Empieza de una vez. Toma una Biblia ahí en tu casa y empieza por el Nuevo Testamento. Si no sabes dónde empezar, mi consejo es empieza por el Nuevo Testamento y empieza por el Evangelio de Juan. Es un evangelio ligero, sencillo, claro, muy explícito, muy sobrenatural, lleno de amor, lleno de significado para nosotros que hemos sido salvos por gracia. Y de ahí te sigues. Te sigues en Juan, Hechos, Romanos, Corintios, etcétera, etcétera, todo el Nuevo Testamento y vas leyendo. Mi consejo es que busques la ayuda, el consejo, la enseñanza de maestros de la palabra. Nosotros tenemos aquí en la iglesia, este foro es precisamente para compartir textos de la palabra. Si tienes alguna duda de algún texto que leíste en la Biblia y dices, es que no me gusta leer la Biblia porque no la entiendo, pues para eso estamos. Si en algo te podemos ayudar, mándanos un mensaje de WhatsApp, aquí en mismo Facebook. ¿Sabes qué, Axa? ¿Sabes qué, Pastor? Estoy leyendo, no sé, el libro de Primera de Corintios, pero me encontré en el capítulo 5, en el versículo 3, el texto y no lo alcanzo a comprender, no sé a qué se refiere, o por qué describe el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 13 acerca del amor y yo no conozco así el amor, ¿qué debo hacer? Lo que surja como pregunta en la lectura de la Biblia, aquí estamos para ayudarte y aclarar cualquier pregunta que pudieras tener. Eh, a veces me han hecho preguntas muy capciosas, muy serias, donde lo he visto, tratan de meter alguna intención ahí de que yo explique algo que no necesariamente está claro en la Biblia. Y he optado anteriormente me metía en camisa de once varas por tratar de explicar lo que no está explicado. Eh, y trataba de explicar algo que ni yo mismo entendía y me metí en problemas por eso. Así es que he tomado la decisión que si no tengo la explicación, si no sé con claridad qué es lo que eso significa, o definitivamente creo que en ese texto o eso que está escrito ahí es algo que Dios no nos ha explicado o es algo que Dios no nos ha dicho, pues yo respondo eso, no lo sé, no sé qué significa, no sé cuál es la intención de ese texto, lo desconozco, seguramente cuando estemos en el cielo lo sabremos, por lo pronto sé y creo que lo que Dios no explica, no tenemos que preocuparnos por entenderlo. Si hay algo que no alcanzamos a entender, creo que vale la pena seguir con nuestra lectura, continuar con el estudio y en algún momento lo entenderemos. El mismo Señor Jesús le dijo a los discípulos, ahora no lo entienden, lo entenderán después. Así es que no desprecies, no descalifiques la lectura de la Escritura, de la Biblia, si no entiendes la lectura bíblica. Mi consejo es lee, busca, ah, y
De alguna manera puedes tomar la lectura de la palabra como una enseñanza. Dimax, mira, muchas gracias por estar aquí, pero si tu intención es ser vulgar y participar aquí haciéndote el gracioso, te voy a tener que bloquear y lo lamento mucho, reportaré tu cuenta. No estamos aquí para entretener a nadie. Nuestro trabajo no es entretener a nadie, así es que Dimax Domínguez, quien quiera que seas, incluso pienso que tu cuenta es falsa, así es que con toda la pena tendré que cancelar tu cuenta y bloquear tus comentarios. Pero bueno, eso pasa, lo que les he dicho aquí, eso pasa por estar en un foro abierto y por usar estas redes sociales que nos exponen a todo esto. Así es que ustedes, como se los he dicho antes, ustedes nos enganchen, nosotros tenemos la responsabilidad de ser el responsable de esta cuenta, tenemos la responsabilidad de eh, tenemos la responsabilidad, trato aquí de, perdón, denme un minuto, eh, de cuidar lo que nosotros compartimos, porque de alguna manera la red social nos bloquea a nosotros y hace que seamos perjudicados en la red social. Y gente que se dedica a esto, que se quiere hacer el gracioso, busca perjudicarnos. Así es que nosotros no nos vamos a enganchar, no participamos de eso y no dejamos que los demás lo hagan. Así es que gracias a todos por su paciencia, gracias por acompañarnos. Y lo que les he dicho, siempre no se enganchen, déjenos a nosotros, déjenme a mí que nos encarguemos de eso. No hagan caso, ustedes tan tranquilos como siempre. Así es que eh, les bendecimos y les agradecemos en el nombre del Señor su compañía. Bien, sigamos entonces. Ok. Um, si tienen alguna pregunta respecto al libro, con toda confianza, déjenlo aquí. Y si tienen algún libro que quieran que hablemos de él, con toda confianza, yo ya tengo aquí algunos. Tuve que recurrir a mis viejas lecturas, que son los que me han impactado más de alguna manera, para bien o para mal. Y de esos libros son con los que voy a empezar a comentar. Pues espero hacerlo cada martes. Si no lo hago cada 8 días, lo haré cada 15 porque algunos los tengo que volver a leer para recordar lo que en su momento que lo leí me dejaron esas lecturas. Como este, que ya había leído antes y tuve que volver a retomarlo para poder comentarlo con ustedes. Empecé por este porque es un libro sencillo de leer y si tienes acceso a él y lo puedes comprar, consíguelo. Si no, no estoy haciendo la promoción a estos libros. Yo quisiera podérselos prestar, pero algunos de ellos son tesoros para mí y algunos ya no han regresado, pero los puedes conseguir. No te debería decir esto porque no estoy de acuerdo, pero si por alguna razón no lo puedes comprar, en internet quizá lo puedas conseguir este, y descargarlo. No debería de recomendarlo, pero en ocasiones yo le digo a mis alumnos o a los hermanos en la congregación, si de alguna manera eso te puede ayudar, yo espero que lo puedas conseguir, leer, fortalecerte en el Señor y cuando tengas oportunidad, paga el libro. Cuando tengas oportunidad, cómpralo. Si ahorita no lo puedes comprar, posteriormente a lo mejor tengas esa oportunidad y lo puedas comprar. Si lo puedes comprar, este, si lo puedes comprar, cómpralo. Cómpralo y ya cuando tengas oportunidad en el Señor, pues paga lo que en algún momento te bendijo o te edificó. Ok, vamos a seguir entonces. Hoy quiero compartir con ustedes. Mm, mm, Perdón, me distraje aquí un poquito con el visitante que tuvimos, pero estaba asegurándome de que no pudiera hacer algún comentario así. Ok, saben, una de las cosas que nos genera mucho problema es nuestra indecisión. Ya he hablado antes de nuestras decisiones y cómo tenemos que tomar decisiones. En algún momento, el domingo lo expliqué, un martes aquí lo expliqué también acerca de nuestras decisiones, pero una de las cosas que nos afectan mucho son nuestras indecisiones. La indecisión genera problemas en nosotros mismos,
problemas que nos impiden tener certeza de lo que vamos a hacer, la incapacidad de asumir responsabilidades. Generalmente peleamos por la gente por nuestra indecisión, ni siquiera es la indecisión de ellos, es nuestra propia indecisión la que nos hace pelear con las personas. Culpamos a todos por lo que nos pasa cuando nosotros fuimos los indecisos, cuando nosotros fuimos los que no tomamos decisiones, los que tomamos una decisión y cuando lo hicimos la tomamos mal y entonces culpamos a los demás porque los demás son responsables de esa decisión que nosotros tomamos y no nos hacemos responsables nosotros mismos de esas decisiones. Así es que es importante que nosotros aprendamos a tomar decisiones. Hay dos textos que me llevan a esta reflexión. Una, ya lo hemos platicado antes, ya lo hemos hablado antes, cuando eh, el profeta Elías, cuando el profeta Elías enfrenta a los profetas de Baal y les dice al pueblo, ahí en Primera de Reyes capítulo 18, les dice al pueblo, eh, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esta confrontación del profeta Elías hacia la nación de Israel es una confrontación por la indecisión que ellos tienen. Ellos quieren seguir a Dios, saben que Dios los ha bendecido, saben el antecedente de lo que Dios ha hecho a favor de ellos, pero también les agrada la idea de este Dios Baal, donde pueden ver una imagen, donde pueden sacrificar lo que les pide este Dios, donde se sienten respondidos por este Dios, aunque este Dios no les responda nada, pero ellos sienten que sí están cumpliendo con Dios porque pueden ver la imagen de este Dios Baal. Y porque además hay un grupo enorme de sacerdotes que están constantemente haciendo celebraciones, fiestas, peregrinaciones, rituales, actos que parecen buenos, que parecen importantes y que le dan sentido de pertenencia a la nación de Israel y que se sienten, quieren sentirse parte de ello, pero su corazón se divide porque tienen el antecedente histórico y el testimonial a su espíritu de que Dios es Dios, un Dios real. Jehová Dios, el Dios de Israel, es un Dios verdadero. Y ellos lo saben, lo han visto, conocen la historia. Ellos mismos son testigos fieles, más bien fieles, no, testigos vivos, perdón, testigos vivos de lo que Dios ha hecho. Y sus antepasados, ni que se diga, pues ellos fueron los que fueron librados de las tierras de Egipto y fueron llevados a esa tierra prometida que ahora habitan, pero que ellos mismos han desviado su corazón a inclinarse a otros dioses. Entonces, esta división, este doble ánimo de su corazón, les hace ser indecisos, porque no se entregan completamente a Baal, ni se entregan completamente a Jehová. Uno pudiera decir, pastor, entonces está bien que se entreguen a Baal. No, por supuesto que no están bien, pero de alguna manera tienen que darse cuenta que el Dios al que quieren seguir, este Dios Baal al que quieren acercarse y al que quieren invocar, este Dios Baal, eh, eh, no es un Dios verdadero y no tiene las respuestas, ni va a escuchar sus peticiones, ni es Dios siquiera. Entonces, pero no hay forma de saberlo porque cuando las cosas que ellos quieren hacer recurren a Baal y las buscan y suplen ese deseo, pero cuando necesitan una verdadera ayuda, recurren a Dios. Cuando necesitan el auxilio verdadero, recurren a Dios. Esta indecisión sucede muy constantemente entre nosotros los creyentes, el pueblo de Dios. Y no estoy juzgando a nadie, ni estoy emitiendo un juicio de valor sobre nadie. Pero todos en algún momento nos sentimos en esa circunstancia. Nos sentimos en este corazón dividido entre hacer lo que la fe nos dicta, esperar en el Señor, confiar, tomar una decisión y aferrarnos a esta decisión, a la incertidumbre de hacer lo que los demás nos dicen, lo que quisiéramos ver. La desesperación nos impulsa a tomar una decisión contraria a la de la fe y entonces estamos en ese dilema entre hacerle caso a Dios y no hacerle caso a Dios. ¿Qué hacemos en todo esto? ¿Cuál debería ser nuestra postura? El mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, hace una de las llamadas de atención más severas que yo he encontrado en la palabra de Dios acerca del pueblo de Israel. Si ustedes pueden leer en Mateo capítulo 6, perdón que vaya un poquito rápido, pero como ocupé tiempo para comentar el libro, ya me queda poco tiempo para compartir esta enseñanza, pero la quiero dejar en su corazón en esta noche. Dice Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,
y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No se olvide este versículo. Si le gusta subrayar su Biblia, subraya el versículo 22. Versículo 21. Ahora, versículo 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Coma. Es decir, lo que tú hagas por uno no necesariamente le agrada al otro señor. Y entonces en algún momento quedarás mal con alguno de los dos. Versículo 24, continúo leyendo. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una de las cosas que creo, a título personal, creo que nos lleva a la indecisión es el riesgo que tenemos, el temor al riesgo que corremos cuando tenemos que tomar una decisión. Nosotros decidimos muchas veces en base a nuestras circunstancias o en base a nuestras emociones, pero muy pocas veces decidimos en base a nuestras convicciones. Somos movidos por las emociones. No sé si te has dado cuenta, pero últimamente el mundo trata de llegar a nuestras emociones, trata de tocar la parte sensible de nuestro ser, porque es más fácil apelar al sentimiento de una persona, conmover a una persona, atemorizar a una persona, que llevarlo a la reflexión. Somos muy comodinos, nos han acostumbrado a lo largo de las últimas décadas, nos han acostumbrado a lo fácil, a lo sencillo. Hoy tu celular, tus dispositivos electrónicos, tu computadora te dan la facilidad de ver cualquier cosa que se te antoje ver. Yo recuerdo cuando, no es presunción, este no es un tema de presunción, pero recuerdo cuando iba en la secundaria y nos dejaban algún tema de investigación, íbamos a los libros. A nosotros nos acostumbraron a ir a los libros, a las enciclopedias, a los diccionarios. Teníamos que buscar el significado y en ocasiones teníamos que leer muchas veces lo que nos habían pedido que investigáramos para poder encontrar la verdadera información de lo que necesitábamos. Y entonces, si queríamos investigar algún tema, primero teníamos que identificar si era una enciclopedia, si era un libro, era qué tema particular, qué tipo de libro había que tener. Lo buscábamos en el índice, nos íbamos al capítulo, buscábamos la página, encontrábamos la página, te leíamos el texto y el contexto para poder sacar una investigación sólida. Ahora, también no digo que siempre hicimos la tarea así o que siempre hicimos una investigación de ese tipo, porque también estaba el método fácil, que era, nos dejaban un tema, corríamos a la papelería y preguntábamos, ¿tiene la monografía de tal tema, del árbol, por ejemplo? Y entonces el de la papelería decía, sí, tengo esa monografía, nos vendía la monografía y entonces nosotros tomábamos y subrayábamos lo que podíamos, lo que nos parecía importante, las letritas negras, era lo que subrayábamos y eso era lo que copiábamos, aunque no tuviera sentido. El problema era cuando exponíamos o nos preguntaban del tema, si no lo habíamos leído o no sabíamos de qué se trataba, al menos el transcribirlo te daba cierta idea de algo. Pero no digo que siempre fuimos excelentes investigadores o excelentes estudiantes, pero había otro sistema más complejo, más complicado. Hoy no, hoy es más fácil copiar y pegar. Hoy es más fácil meterte al internet, poner el tema y seguro te va a aparecer el tema, poner un tutorial en YouTube, poner un mensaje por ahí y encontrar alguna enseñanza respecto a lo que estás investigando y hoy es más sencillo. Hoy hay muchos perdón que lo diga así, pero hoy hay muchos pastores que no son pastores, que tomaron algún video de YouTube, tomaron algún video por ahí y entonces cuando lo tomaron, cuando se encontraron con este material, lo vieron, lo oyeron, se inspiraron y creyeron que podían ser pastores, aunque no necesariamente haya un llamado, aunque no necesariamente haya una preparación o un equipamiento, una cobertura, un plan, un propósito de parte de Dios, simplemente nos dejamos llevar por lo que hay en Internet. Entonces, esa manera en la que hemos aprendido últimamente, en las últimas 2 décadas, decía yo hace un momento, esa manera en la que hemos aprendido nos ha llevado a ser
de esa forma. Es decir, queremos las cosas fáciles, queremos las cosas rápido, queremos las cosas sencillas. De manera que podamos encontrar en esas enseñanzas o en ese conocimiento, en esa información, lo que resuelva nuestro problema de manera inmediata, pero siempre pensando en una ganancia personal. Aquí el Señor Jesús habla de las riquezas, habla del dinero en particular, habla de Mamón, ese ser, ese Dios, ese Señor de las riquezas y ese Señor del dinero que esclaviza y sujeta a las personas. Y el Señor Jesús se va a este aspecto tan importante que es el dinero, porque eso es lo que cambia la dirección de nuestro corazón. Lo dice en el versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si sinceramente estamos tratando de acercarnos a Dios y buscar hacer la voluntad de Dios, lo que van a pelear contra nosotros es lo que hay en nuestro corazón. Satanás no va a pelear por cuánto dinero tienes, no va a pelear si a ti no te importa el dinero, no va a pelear por tu carro si a ti no te importa el carro, no va a pelear por tu casa si a ti no te importa la casa. Pero ¿qué tal? Va a pelear por tu familia, va a pelear por tus miedos, tus inseguridades, tus traumas del pasado, y entonces va a recurrir a aquello que inquiete tu corazón, porque a donde se incline tu corazón es donde está tu tesoro. Lo que te importa a ti, lo que te mueve a ti, lo que es significativo para ti es lo que va a determinar el rumbo que tome tu vida. Cuánto tiempo inviertes en cada una de las cosas que llaman la atención de tu corazón. Ahora, no estoy diciendo que no te preocupes por tu familia, que no te preocupes por tu casa, por tener una propiedad, por tener bienes materiales. No estoy hablando de ese, no es ese el punto. Aquí el punto es hacia dónde está inclinado nuestro corazón. Y de acuerdo a cómo está inclinado nuestro corazón, y insisto, no necesariamente debe ser lo material, pero a lo mejor a ti te preocupa el prestigio, lo que vayan a pensar de ti, lo que vayan a decir de ti. Si te preocupa eso, lo que te va a inquietar en tu corazón no es cuánto dinero tienes ni cuántas cosas has alcanzado. Lo que te va a preocupar es la opinión de los demás, es lo que dicen los demás. Y entonces eso genera una indecisión, porque mientras Dios te está hablando a tu corazón y te dice, no te preocupes por lo que opinan los demás, no deberías de pensar en agradar a los hombres, no deberías de pensar en tener un prestigio y una fama en este mundo. En lugar de hacerle caso al Señor en ese sentido, le hacemos caso a nuestro corazón, a nuestros miedos, a nuestras inseguridades o esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza de preocuparnos por lo que piensan los demás. Y entonces nuestro corazón se divide. Y nuestro corazón cae en ese vacío, en ese abismo, en ese hoyo sin fondo que es la indecisión, porque nunca termina. La indecisión no termina hasta el momento que tomas una decisión. Nuestra indecisión hace que constantemente estemos buscando un culpable, un responsable, alguien que se haga cargo de nuestras indecisiones, incluso de las decisiones que tomamos en nuestra indecisión. Perdón que lo diga así, parece absurdo cómo puede haber una decisión en una indecisión. Lo que pasa es que finalmente tenemos que tomar una decisión, pero la hacemos ya sin saber realmente si lo que queríamos era eso o lo que buscábamos eso era eso que hicimos o eso que decidimos. Y entonces, cuando resulta que se nos pregunta acerca de esa decisión, simplemente no tenemos respuesta, no tenemos palabras y nos molestamos porque se nos está cuestionando acerca de esa decisión que tomamos. Ahora no estoy presumiendo de ser yo una persona muy decidida, muy arrojada, una persona que ya toma las decisiones de una sola vez y es determinada en lo que hace o decide. No, yo también batallo con la indecisión y por eso es esta reflexión. Porque si una de las cosas que esperamos ver en nuestras vidas es que funcione la fe, actúe la fe desde lo más profundo de nuestro interior y tenga consecuencias favorables, cuando oras por un enfermo, cuando oras por una necesidad, cuando oras por una petición al Señor, cuando le pides a Dios algo que te hace tanta falta y estás suplicando para que el Señor supla eso, si la indecisión está en nuestro corazón, somos personas que ni siquiera sabemos qué es lo que queremos. Hoy queremos que llueva, pero mañana está lloviendo y no queremos que llueva. Hoy no queremos que haga tanto calor porque es un horno la casa, porque nos agobia el calor, no puedes dormir en la noche, pero de repente cuando hay frío tampoco quieres frío. O sea, el ser humano es así, es cambiante. La circunstancia lo mueve, su situación personal lo mueve. Y muchas de las indecisiones que tomamos es precisamente porque ni siquiera sabemos lo que queremos. Eh, es como entrar a un lugar, a una tienda, un centro comercial, y resulta que vas por, no sé, vas a comprar leche. Y cuando llegas al centro comercial hay 10 marcas diferentes de leche. Y
Y entonces empiezas a ver la marca y ya no sabes cuál quieres porque quizás tu esposa te dijo que necesitabas deslactosada o necesitabas light o necesitabas entera, leche entera. Y hay tantas marcas y hay tantos tipos de leche que no sabes lo que quieres. Y entonces cuando compras la leche, cuando dices, bueno, ya llevo aquí 20 minutos mirando marcas, mirando características, mirando precio, porque además le marcas a tu esposa y le preguntas, oye, ¿cuál me dijiste? Y te dice la que sea. Pero tú sabes que esa la que sea no es la que sea, porque si tú llevas la que sea, cuando llegues con la leche, te van a cuestionar que esa no era. Y tú vas a decir, pero si me dijiste la que sea, pero sí esa, pero esa no es la que sea era esta o esta. Entonces ya no es la que sea. Entonces caemos en una falta de comunicación porque no sabemos de pedir lo que queremos, no sabemos pedir lo que necesitamos, no sabemos pedir ayuda y no queremos pedirla porque nos compromete el hecho de decir las cosas que queremos. Entonces, uno de los problemas que enfrentamos constantemente es esta indecisión, este quedar mal con uno o con otro. Esto que dice el Señor Jesús, no vamos a quedar bien ni con Dios ni con el dinero. Y sabe, me llama la atención, pareciera que Jesús dice lo mismo que dijo el profeta Elías. Ok, ¿quieres servir a Baal? Vayan con Baal. Pero si quieren servir a Jehová, quédense con Jehová. Tal pareciera que el mismo Señor Jesús nos está diciendo algo similar. ¿Quieres servir al dinero? Ve y entrégate al dinero. Pero si quieres servir a Dios, ve y entrégate a Dios. Porque no puedes servir a dos, porque vas a aborrecer a uno o al otro, o con uno vas a quedar mal y con el otro no vas a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, tal pareciera que el Señor Jesús nos está entregando a tomar la decisión entre seguir a Dios y seguir al dinero. Y pareciera que el Señor Jesús respeta eso. O sea, ¿quieres ir detrás del dinero? Ve detrás del dinero. ¿Quieres ir detrás de Dios? Ve detrás de Dios. Pero no puedes estar fluctuando en tu corazón entre una cosa y otra, porque vas a quedar mal. No podemos servir a Dios, señores. Sirve a uno o sirve a otro. Pero no puedes servir a dos. Porque cuando pretendemos servir a dos, cuando estamos en esa indecisión, en esa encrucijada de no saber qué hacer o hacia dónde ir, entonces cometemos el grave error de doblegar nuestro corazón ante nuestras circunstancias. Sería muy bueno, sería maravilloso tomar las decisiones más sabias, es decir, decidir lo mejor para nuestras vidas. Eso sería extraordinario, seríamos las personas más felices de la tierra, saber qué tenemos que decidir y hacia dónde tenemos que hacernos. Saber eso es difícil, saber hacia dónde hacerlo es difícil, pero lo que sí estoy convencido y lo que sí creo es que tenemos que tomar decisiones. A veces no sabes qué decisión tomar, porque nos falta sabiduría, porque nos falta información, porque no tenemos conocimiento. Pero tienes que tomar una decisión. Tienes que decidir qué va a hacer con tu tiempo el día de mañana. Tienes que tomar una decisión qué vas a comer mañana, qué ropa te vas a poner. Y entonces no puedes levantarte en la mañana y decir, hoy no voy a ir a trabajar porque no sé qué ponerme. Estoy indeciso entre blanco, negro, rojo, amarillo, verde. No sé qué ponerme. Tengo que tomar una decisión. Ok, toma una decisión. Pero pastor, ¿y si me equivoco? Ese es el riesgo de la vida. Eso es lo maravilloso de vivir. Que puede que nos equivoquemos, que puede que la decisión que tomamos no es la correcta. Pero ese aprendizaje, esa lección de vida, ese conocimiento que vas a adquirir, no lo vas a adquirir en la indecisión, lo vas a adquirir hasta que decides. Puede que te equivoques, pero también puede que no te equivoques. Alguien decía leía una conversación entre un soldado que estaba asustado, estaban en el campo de batalla, una anécdota que estaba leyendo, y el soldado estaba asustadísimo y se acerca al sargento y le dice, sargento, no te puedes, perdón, soldado, no te puedes quedar aquí. Y le dice el soldado, sargento, es que estoy asustado, no quiero ir allá al frente porque puedo morir. Y le dice el sargento, sí, es verdad, puedes morir, pero también puedes no morir. Existe la posibilidad de que mueras, claro que existe la posibilidad, y a lo mejor es muy alta la posibilidad de que vayas a morir, pero también existe la posibilidad de que no mueras. Y muy probablemente también existe la posibilidad de que si te quedas aquí, puedes morir. El asunto es que te necesitamos al frente de batalla. Necesitamos que nos acompañes, necesitamos que pelees junto con nosotros, que nos ayudes y sobre todo que estés ahí, porque tú eres el que puede ayudarnos a salir adelante, porque tú eres el que nos va a dar la dirección, tú eres el que sabe de navegación, tú eres el que sabe de rutas, tú conoces el mapa, lo memorizaste y te necesitamos. Así es que sí puedes morir, pero necesitamos lo que tú sabes, lo que tú puedes hacer, el conocimiento que tienes. Así es que es verdad, puede que te equivoques, puede que falles en una decisión, puede que cometas un error al tomar una decisión.
Ahora, no estoy diciendo que te aventures y digas, ya, me vale, yo tomo esta decisión, me aviento como el Borras, decían en mi pueblo, me aviento y ahí voy y a ver qué sale. No, no se trata de eso, no se trata de aventarnos a ver qué sale, se trata de asumir una responsabilidad, de tomar una decisión y asumir las consecuencias de esa decisión. Si te equivocas, sí, probablemente las consecuencias son altas, pero no puedes culpar a los demás de una decisión que tú tomaste. El problema de la indecisión, el problema de esa indecisión que nosotros normalmente practicamos es que no aprendemos porque culpamos a todos. Todos son culpables. Es culpable de aquí, es culpable el de allá, es culpable el otro, eres culpable tú, es culpable el viento, es culpable el sol. Todos son culpables porque nuestra indecisión no nos permite asumir la responsabilidad de aquello que estamos haciendo. Tenemos que tomar una decisión y asumir la responsabilidad de eso. ¿Te equivocaste? Sí, ni hablar. ¿Te equivocaste? Corrígelo. Si puedes resarcir el daño, resarce el daño. Si puedes corregir la falta, corrígela. Si puedes salir de ese problema pronto, sal de ese problema, pero asume la responsabilidad de la decisión que tomaste, porque estoy seguro que en el momento en que tomas la decisión tienes todo el respaldo de parte de Dios para salir adelante, ya sea que el camino sea pesado, difícil y complicado, pero tienes todo el respaldo de Dios para salir de ese camino complejo y delicado. O complicado, perdón. Y si el camino es sencillo y fácil y ligero, pues excelente. El Señor también te respaldará y te sustentará en ese camino corto y fácil. Porque al final de cuentas la decisión la asumes y la haces parte de tu vida y asume la responsabilidad que implica esa decisión. No podemos ser indecisos y culpar a los demás de nuestra indecisión y pensar que todos son responsables de aquello que yo no decido. Y además, todavía, si alguien más decide por mí, me enojo porque alguien decidió lo que yo no quería, porque no era eso lo que quería, pero alguien decidió porque yo no tomaba la decisión. Entonces, eh, podemos asumir la responsabilidad, incluso podemos asumir las consecuencias de cederle a alguien que decida por mí. Un ejemplo, no saben qué van a comer en la casa, pongo un ejemplo sencillo, estás reunido en familia y preguntas, ¿qué vamos a comer hoy? Y todos empiezan a decir, no, tacos, no, pizza, no, tortas, no, la comida de ayer. Y todos empiezan a opinar no logramos ponernos de acuerdo. Ok, alguien tiene que tomar la decisión. Ok, hoy en este día, ¿qué les parece si comemos pizza? Y entonces la familia, pues a lo mejor habrá quienes no le guste, habrá quienes no quieran, habrá que no le parezca, pero en un común acuerdo podríamos ceder el hecho de que esa decisión quizás no es lo que yo esperaba, pero puedo aceptarla como una decisión válida, porque la persona que lo decidió se hizo responsable de esa decisión. En cambio, si yo pregunto qué quieren comer hoy, y entonces, ay, lo que sea, ay, lo que, no importa, ay, lo que haya, no sé, tú decides. Pero realmente cuando la persona dice, ah, pues vamos a comer pizza, y entonces, ay, no, yo no quería eso, no estamos aceptando la responsabilidad que tenemos al ceder el que alguien más decida por nosotros. Podemos llegar a un acuerdo en lo que sea complejo de decidir, donde haya diferentes opiniones, donde haya diferentes pensamientos. Podemos asumir el hecho de que podemos ponernos de acuerdo, pero negar la decisión y después culpar al otro porque se atrevió y tomó la decisión, eso no está bien, es caer en el juego, en la trampa del engaño de nuestro corazón que nos hace quedar mal. Porque definitivamente aquellos que nos escuchan, aquellos que nos ven, aquellos que interactúan con nosotros, aquellos que participan de nuestra vida, cuando ven nuestra indecisión y tratan de tomar una decisión por nosotros, entonces las personas simplemente saben que pueden quedar mal. Y lo que estamos generando también es una indecisión en aquellos que podrían ayudarnos a tomar una decisión. Si no asume la responsabilidad al tomar una decisión o al tener que tomar una decisión, no culpes a los demás por las decisiones que tú no tomaste. Cuando decidimos no tomar decisiones, estoy seguro que alguien más las tomará por nosotros. Cuando tú decides no orar, porque dices, ay, es que no sé si orar ahorita o en la tarde, y cuando te das cuenta ya te dio la noche y no oraste durante el día por la indecisión. Cuando dices, ay, quisiera hacer ejercicio, pero no te decides y no empiezas en ningún momento, por supuesto no puedes culpar a nadie por aquello que no hiciste o no decidiste.
La indecisión perjudica nuestro corazón, divide nuestro corazón y nos vuelve personas de dos ánimos. Cuando dice la palabra que somos personas de dos ánimos, se refiere a personas de dos almas. No podemos tener dos almas, por supuesto que no se puede, pero lo que sí puede pasar es que nuestra alma se fragmente. Es decir, no voy a tener dos almas, pero sí voy a tener un alma fragmentada. Un alma fragmentada, un alma partida es un alma herida, con traumas, con problemas, con miedos, con inseguridades, con baja autoestima, con preocupaciones constantes porque no sabemos decidir. Entonces nos cuesta mucho trabajo. Por eso yo les he dicho muchas veces, si tú vas al médico o tienes que ir al médico y el médico te dice, ¿sabe qué? Usted se tiene que tomar este medicamento y para que viva. Y entonces tú llegas a tu casa y oras a Dios y dices, Señor, el médico me dice que me tomo este medicamento o debo de tomar este medicamento, pero yo quiero creer en ti, yo quiero no tomarme este medicamento hasta que tú me sanes. Es una decisión. Ahora, no estoy diciendo que lo hagas, escucha hasta el final. Si tú tomas la decisión de no tomar el medicamento, por supuesto que hay consecuencias. Bien puede pasar que sanes de manera extraordinaria y milagrosa, o bien puede pasar que mueras. Cualquiera de las dos cosas puede pasar. Pero tomas una decisión. Y no significa que le estás fallando a Dios. Si tú decides tomar el medicamento y tú dices, Señor, tomo el medicamento, pero confío en ti, me voy a tomar la pastilla, me voy a tomar el medicamento que me están dando, pero confío en ti. No ofendes a Dios. No estás ofendiendo a Dios porque decidiste tomar el medicamento. El problema sería que digas, ay Señor, ese sí es un problema. Ay Señor, quiero que me sanes, pero tengo miedo. Mejor me tomo el medicamento por si acaso. ¿Por si acaso qué? ¿Por si acaso Dios no te escuchó? ¿Por si acaso Dios no te puede sanar porque esa enfermedad es terrible y Dios no la puede sanar? ¿Por si acaso alguien te ve? ¿Por si acaso el médico te descubre que no te estás tomando el medicamento y entonces te va a culpar a ti porque la enfermedad se va a agravar? ¿Por si acaso tus hijos se dan cuenta que eres una persona negligente y no te tomas el medicamento? ¿Cuál es la decisión que tomas? Si tomas la decisión de no tomar el medicamento, es una decisión. Puede que sanes, sí. Puede que no, también. Pero es una decisión que tomaste. Y tienes que ser sincero con tu familia y decir, ¿saben qué? Voy a probar, voy a confiar en el Señor y en este tiempo no voy a tomar el medicamento. Quiero confiar en el Señor que Él me va a sanar. Y en cuanto veas que las cosas no mejoran o te empieza a poner peor o vas a dar al hospital porque no tomaste el medicamento, no culpes a nadie. Tienes que aceptar la responsabilidad y decir, Señor, creo que me equivoqué, tomé una mala decisión, debí de haberme tomado el medicamento, me arrepiento, te pido perdón, Señor, si esta es la manera en cómo tú me vas a curar a través de este medicamento, a través de esta cirugía, así es como tú vas a obrar en mi cuerpo, te pido perdón por haber sido necio y no tomarme el medicamento a tiempo. Perdóname, Señor, soy responsable de esa mala decisión que tomé. Pero no puedes culpar a tu pastor. Si es que yo oré y le dije al pastor que orara y yo creo que el pastor se le olvidó y no oró y por eso me enfermé y me puse mal y ahora me tengo que tomar el medicamento. No, tenemos que hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Tenemos que hacernos responsables de aquello que decidimos. Y si vivimos en esta indecisión de no saber qué hacer, si derecha, izquierda, blanco, arriba, abajo, no sabemos qué hacer, lo que estamos haciendo es partir nuestro corazón. Creemos que le agradamos a Dios porque pensamos que tenemos fe, pero al mismo tiempo dudamos en nuestro corazón de aquello que Dios podría hacer a nuestro favor. Oramos por nuestras familias, suplicándole a Dios que tenga misericordia por nuestra familia, pero en nuestro corazón estamos asustados porque creemos que no es suficiente. No, toma la decisión de creer. Toma la decisión de creerle a Dios y de decirle a Dios, ok, Señor, mi familia está pasando por una situación gravísima, voy a orar por mi familia. Voy a creer en ti, voy a hacer lo que está a mi alcance hacer, pero toda mi confianza está en ti, Señor. Voy a esperar que tú hagas un milagro. Voy a confiar en que tú toques a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos y que hagas un milagro en sus vidas, que los restaures, que los atraigas a ti con lazos de amor, que los salves de donde quiera que se encuentren y podamos confiar en lo que Dios puede hacer por nuestra familia. Voy a poner este ejemplo, seguramente mi mamá escuchará este mensaje, mami, te quiero mucho, no lo testifico para avergonzar a mi madre, pero en el momento en que yo me fui de la casa, yo creo que el trago más amargo que sufrió mi mamá fue cuando yo me fui peleado con mi padre y huí de la casa hace muchos años. Yo creo que el dolor más grande que mi mamá sufrió fue el tener que confiar en Dios, que Dios me iba a salvar.
Mi mamá me dejó de ver por algún tiempo. Mi mamá no supo de mí por algún tiempo. Si acaso algún familiar que me veía, algún conocido que me veía, alguien que con el que me encontraba, le pasaba el dato de cómo yo estaba, pero no me podía ver. Yo no había visto a mi madre durante algún tiempo y durante ese tiempo que no la vi fue seguramente muy doloroso para mi mamá. Y durante ese periodo de tiempo, durante ese tiempo en el que mi mamá solamente lo único que tenía era confiar en Dios, seguramente muchos la criticaron y muchos juzgaron a mi madre y a mi padre por no salir corriendo detrás de mí y buscarme. Mi mamá tomó una decisión, mi papá tomó una decisión. En el momento en que ellos toman la decisión de soltarme y dejar que yo enfrente la vida con mis errores y mis equivocaciones y mi testadurez, eh, ellos tuvieron que tomar una decisión, soltarme, y me soltaron. Y fue muy difícil para ellos, asumieron la responsabilidad, incluso seguramente el miedo constante en el corazón de mi mamá y quizás en el de mi papá era el que no me volvieran a ver, el que yo no regresara a casa, el que nunca más me volvieran a ver a mí o supieran algo de mí. Y ese temor estuvo en ellos constantemente hasta que eso Dios lo cambió. Y Dios tocó mi vida y me alcanzó y me transformó y me dio salvación y pude volver a la casa de mis padres con una actitud completamente diferente, reconciliarme con ellos, encontrar el perdón de mis papás y eh, volver a retomar una vida. Pero seguramente en el momento de soltarme fue una decisión muy difícil para mi mamá. No sé cuántas lágrimas habrá derramado mi madre, cuántas oraciones habrá hecho mi madre. Me ha dicho que fueron muchas. Eh, a veces no quiere hablar del tema, pero sé que mi mamá tuvo que tomar una decisión, confiar en Dios y soltarme por completo. ¿Fue un momento difícil? Sí. ¿Ella hubiera querido hacerlo de otra manera? Sí, seguramente quería quizás amarrarme la pata a la cama y no dejarme salir de la casa hasta que recapacitara y reflexionara y corrigiera mi vida. Pero no lo hizo. Confió en Dios y me dejó en las manos de Dios y Dios le respondió y ahora estoy aquí y ahora mi madre sabe de mí y pueden verme y puedo verlos y la historia cambió, pero en su momento fue un momento de una decisión muy, muy difícil. Ahora, no estoy diciendo que hagas lo mismo. Si tú quieres amarrar a tu hijo de la pata y de la pata de la cama, bueno, de la pata de él a la pata de la cama y quieres tenerlo ahí, no estoy bromeando, por supuesto, no es algo literal para que no decir, el pastor promueve esto. No, pero estoy haciendo un ejemplo de que si tu decisión es hacer que tu hijo se quede y recapacite y reflexione y no dejarlo ir, ese también es una decisión válida. No podemos juzgar a los demás por las decisiones que toman. Cada uno de nosotros toma una decisión en base a sus circunstancias. A lo que estoy refiriéndome es a que tomes decisiones, a que no te quedes en la indecisión, a que no partas tu corazón por la indecisión. Porque es que si lo dejo, es que si voy, es que lo corres de la casa y a los 5 minutos ya le estás hablando para que venga, porque ven, por favor, porque no puedo vivir sin ti. Entonces, esa indecisión de tu corazón fragmenta tu corazón y te quita toda credibilidad. No solamente la credibilidad que otros pueden tener sobre ti, que otros puedan confiar en ti, que otros puedan aceptar tu palabra como cierta, sino de ti mismo. Tú dejas de creer en ti mismo, tú dejas de creer en la posibilidad de que un milagro pueda pasar. Tienes que tomar una decisión. No estoy hablando de la división de la familia, no estoy hablando de la separación de la familia, estoy hablando de las decisiones en general. Te pongo ejemplos de mi vida personal para que tú puedas darte cuenta de aquello que tienes que decidir. Probablemente tu decisión sea respecto a un trabajo, si permaneces o no en un trabajo. Probablemente tu decisión sea respecto a una pareja, una relación de pareja y tú tengas que tomar una decisión. Cualquiera que sea tu decisión tiene consecuencias. Recuerda esto, todas tus decisiones tienen consecuencias, todas, absolutamente todas. No hay una decisión que no tenga consecuencias. Así es que puede que las consecuencias sean buenas o puede que las consecuencias sean malas. Eso lo tienes que asimilar. Pero si tú eres indeciso y no tomas una decisión, alguien más va a decidir por ti. El problema es que después nos la vivimos culpando a todos y nunca aprendemos y nunca superamos la etapa por la que tenemos que pasar y permanecemos en un estado o en una condición o en una situación permanente por causa de nuestra indecisión. El apóstol, perdón, el apóstol no, el profeta Elías le dice al pueblo, decídanse hoy, o van detrás de Baal o van detrás de Jehová. Y uno pudiera pensar, entonces, Elías estaba diciendo que fueran detrás de Baal. Sí, que fueran.
Si esa es su decisión, ve y busca esa religión pagana, perversa, malévola, que te pide que sacrifiques a tus hijos y se los entregues en las manos. ¿Quieres ir detrás de Baal? Ve. Pero de una vez por todas, para que te des cuenta de que esa decisión está mal y que estás equivocado en esa decisión que tomaste. Ahora, ¿quieres ir detrás de Dios, detrás de Jehová? Ve detrás de Jehová. Síguelo, alcánzalo, búscalo con todo tu corazón y date cuenta que Él tiene las respuestas y las soluciones y cómo suple tu necesidad y cómo está al pendiente de ti. El problema es que jugamos esa indecisión. Queremos de Dios, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos ayude, que Dios nos sane, que Dios nos prospere, que Dios nos levante y nos restaure, pero no queremos seguirlo. Queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero no queremos cambiar de actitud. Queremos que Dios haga prosperar nuestra economía, pero no estamos dispuestos a que nuestra economía entre al sistema del reino de Dios. No, no, Señor, entro yo, entra mi familia, entramos para salvación, pero deja mis bienes materiales afuera porque eso tú no lo necesitas. Y somos indecisos para asegurarnos de lo que Dios quiere con nuestras vidas y batallamos porque la falta de sabiduría, la falta de entendimiento nos hace ser indecisos delante del Señor. Ahora bien, y como dije hace un momento, esto no es para juzgar a nadie ni condenar a nadie. El propósito de esto es que tú y yo podamos tomar mejores decisiones, decisiones sabias y decisiones que nos permitan acercarnos más a Dios. De entrada y definitivamente tenemos que tomar decisiones. Eso que ni qué. Eso no va a cambiar. Necesitamos tomar las decisiones que nos ayuden a mejorar nuestras vidas. Y para eso necesitamos sabiduría. El apóstol Santiago, ya lo hemos platicado antes, pero eh, el apóstol Santiago dice en el capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 5. Dice, si alguno de vosotros, Santiago capítulo 1, versículo 5 en adelante, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otro. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Quién no va a recibir cosa alguna del Señor? El que duda acerca de lo que está orando y lo que está pidiendo, el que duda acerca de recibir de parte de Dios. Otra vez, podemos confiar en Dios completamente y esperar que Él obre y actúe a favor nuestro. Podemos esperar en Dios para que Él resuelva, traiga transformación, cambie nuestras circunstancias, haga un milagro. Podemos esperar en el Señor, pero esperar en el Señor no solamente es esperar el resultado que esperamos. Esperar en el Señor es confiar completamente en que Él hará lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que nos hace falta. Nuestra confianza en el Señor está en que lo mejor está por venir. Nuestra confianza en el Señor está en que cuando oramos y pedimos, aun cuando lo que pedimos no es aun cuando lo que esperamos y la respuesta que Dios nos da no es precisamente lo que esperamos, sabemos que Dios en su perfecta voluntad lo hará y hará lo mejor para nosotros. Nos cuesta trabajo creer eso porque lo que esperamos es que sea como nosotros lo queremos. Y eso nos hace no aceptar la perfecta voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero termino este texto, dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre, en este caso la persona, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Muchas veces creemos que la constancia es cuántas veces puedes orar y que permanezca tu devocional o tu lectura de la palabra constantemente. Decimos, yo soy una persona constante. Sí, constante en ese sentido, en la lectura de la palabra. Eres constante en la oración. Pero no eres constante en la fe. No eres constante en la confianza que tienes que depositar en el Señor. No eres constante para poder aceptar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero el problema no está en eso. El problema radica en que nuestra alma se fragmenta y se parte y se vuelve una alma de doble característica, de doble cara. Y el problema de esa doble cara es que cuando tratamos nosotros de acercarnos a Dios, dudamos de cuál sea la cara que tenemos que presentar. Y no sabemos si lo que estamos presentando delante de Dios será lo correcto y por lo tanto no sabemos si la respuesta de Dios será lo que esperamos o no.
Y caemos en un juego, en un engaño, en un autoengaño de pensar que las cosas que necesitamos pedirle al Señor son de acuerdo a nuestra propia voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy sabemos, hoy le hemos enseñado, les hemos compartido aquí, les hemos dicho que las cosas que Dios ya hizo por nosotros ya están hechas. Ya nuestra salvación, nuestra sanidad, nuestra prosperidad, nuestra restauración, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para la gloria de Dios y somos llamados con un propósito. Dios ya obró. Estamos caminando en esta vida descubriendo el propósito de Dios, aceptando su plan, conociendo el diseño de Dios para nuestras vidas y viviendo una vida conforme a su voluntad. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Lamentablemente no disfrutamos de esa vida plena. Hoy todavía nos cuesta trabajo. Y nos cuesta trabajo aceptar que la etapa por la que estamos pasando no es el final, apenas es el principio. Dios no ha terminado con nosotros. El Señor no ha terminado. Su obra todavía no está terminada. Y por esa misma razón, Dios quiere obrar en nosotros y hacer su obra completa en nosotros. Ese trabajo que Dios está haciendo en nosotros, esa perfecta voluntad de Dios en nosotros aún no termina. Y Él quiere obrar completamente en nuestras vidas. Dios quiere hacer que nuestras vidas funcionen, que sean conforme a su plan. Y que cuando todo lo que se haga alrededor nuestro o en el entorno nuestro o en nuestra propia vida, todo lo que suceda, te das cuenta que todo coopera para bien. Y no era necesariamente conforme a tu plan, pero sí era conforme al plan de Dios. No vivamos indecisos. Alguien me preguntaba, ¿y si yo decido irme al mundo? Si yo decido apartarme de Dios y darle vuelo a la hilacha y hacer de mi vida un papalote y vivir como yo quiera, ¿usted lo permitiría, pastor? Y yo le decía a este muchacho, pero si Dios no te lo impide, ¿por qué yo te lo impediría? Si Dios no impide que tú vayas y destruyas tu vida, ¿por qué yo te lo impediría? Si esa es la decisión que quieres tomar con todo el dolor de mi corazón, como mi madre lloró cuando yo me fui de la casa y con todo el dolor de su corazón, el corazón de una madre que ama a su hijo, con todo el dolor del corazón de mi madre, ella me soltó y me dejó ir. Y lo único que tuvo para aferrarse por mi bien fue a Dios. ¿Por qué yo impediría que alguien quiera vivir su propia vida como se le dé la gana? Solamente toma una decisión. Porque seguramente cuando tomas la decisión de alejarte de Dios y de irte lejos de Dios y apartarte de Dios, seguramente en algún momento en tu camino te sentirás solo, apartado, vacío, derrotado, fracasado, humillado por el mundo. Y te acordarás, como se acordó el hijo pródigo, en la casa de mi padre, el más pequeño de los siervos está mucho mejor que yo. Así es que voy a levantarme y voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y a veces lo que los padres quisiéramos evitar a los hijos, a veces los hijos lo tienen que vivir en carne propia. Y tienen que volver su corazón y reflexionar y decir, sí, la regué. Dejar la escuela no fue mi mejor idea. Apartarme de la casa de mi papá no fue la menor idea. Renunciar a los beneficios de ser hijo, aun cuando había reglas y había condicionamientos, pero renunciar a esos beneficios de hijo no fue la mejor idea. Vivir en la calle, comer basura, apartarme, vivir en el pecado, hacer de mi vida un papalote, no fue la mejor idea. Me equivoqué, la regué y hoy quiero corregir eso. A lo mejor el camino sea más difícil de regreso. A lo mejor ahora que tengas que empezar te va a costar más trabajo. Pero eso no significa que Dios te rechazó. A veces yo como pastor no me atrevería a decirle a alguien, vete y vívelo como se te dé la gana. No me atrevería, de verdad que no. Pero a veces es la decisión que cada uno de nosotros tomamos. Yo no correría a alguien y decir, pues si ve, quieres vivir en el mundo, ve y vive el mundo. No tengo el carácter, la templanza que tuvieron mis padres, que tragaron gordo y sufrieron y a lo mejor hasta los enfermé por mi decisión. Y
Yo no tengo el carácter de mis padres para soltar a alguno de mis hijos. Ellos tuvieron esa fuerza y me soltaron con más fe de la que yo pudiera imaginarme que yo tengo ahora que creo en Cristo y que soy pastor. Y yo pudiera decir, ay, yo tengo fe y soy pastor, soy creyente y oro por los enfermos. Yo creo que mis padres en ese momento tomaron toda la fe que tenían y lo único que esperaron es que a mí me fuera bien, que en algún momento recapacitara y volviera de mi estupidez, perdón, y volviera de mis tonterías y retomara la dirección de mi vida. Bendito sea Dios que Él me encontró antes. Yo no hubiera vuelto, pero Dios me hizo volver. Y en ese amor que Dios mostró hacia mí es el amor que yo creo que la gente necesita hoy en día para volver a casa, para volver a Dios. Hay gente que en algún momento tomó la decisión de irse, de decir, yo ya no creo en Dios, no creo en nadie, las iglesias son hipócritas, las iglesias no buscan a Dios. Sí, seguramente en algún momento hubo ese sentimiento en su corazón, pero estoy seguro que esa decisión que tomaron en algún momento, Dios les hará recapacitar, porque cuando asumen la responsabilidad, y con esto termino, cuando asumen la responsabilidad aún de tu peor decisión, de tu más mala decisión, y tú dices, sí, tomé esta decisión, fue la peor de mi vida, pero es mi decisión y ya me doy cuenta que estoy perdido. Cuando tú te das cuenta de que tu decisión fue equivocada, es cuando la corriges. Cuando la indecisión no te deja asumir la responsabilidad y culpas a todos y no asumes la responsabilidad de la decisión que tomaste, y dices, ah, no, yo me está yendo mal por culpa del pastor, por culpa de mi esposo, por culpa de mi hijo, yo me enojo por culpa de esto, del otro, y culpas a todos, menos no te hace responsable de tus propias decisiones. Y no asumes las consecuencias de tus propias decisiones, porque incluso hay quienes no toman una decisión para culpar a otros. Decide tú, y ya cuando se toma la decisión, te equivocaste, pum, eres el culpable, por tu culpa pasa esto, y entonces no asumimos nuestra responsabilidad, no queremos asumir la responsabilidad, no queremos decidir porque no queremos ser responsables, no queremos decidir porque no queremos pasar la vergüenza, no queremos decidir porque no queremos que se hable de nosotros, no queremos decidir porque no queremos llevar la culpa o la responsabilidad del error que hayamos cometido. Saben, yo manejo, me gusta manejar desde que mi padre me enseñó a manejar. Tengo muchos años, manejo desde los 15 años. He manejado un auto. Y me gusta manejar porque cuando manejo tengo que tomar decisiones. Y sé que si tomo una decisión, como quedarme en el tráfico, me va a quitar tiempo, pero asumo esa responsabilidad. Es mi decisión, tomé esa decisión. Pero también sé que si voy muy rápido, que rebaso, invado otro carril, es una decisión que estoy tomando que está poniendo en riesgo mi vida y que está poniendo en riesgo la vida de otros. Pero me he dado cuenta que ir detrás del volante tienes que tomar decisiones en segundos. Y creo que una de las cosas que no hemos sabido y hemos aprendido es tomar decisiones. Nos gusta que otro maneje porque yo no quiero decidir. Nos gusta que otro tome las decisiones porque yo no quiero asumir la responsabilidad o las consecuencias de esas decisiones. Yo creo que Dios quiere que tú y yo pongamos en práctica nuestra fe y decidamos. Salgas de la indecisión y tomes una decisión. El final, el camino, el plan, el propósito de Dios se cumplirá en nosotros. Quizás escojas el camino más largo, más difícil, pero lo mejor que puedes hacer es decidir lo que Dios quiere para ti. No podemos servir a dos señores. O quedas bien con uno o quedas bien con otro. Decide a quién sirves. Josué le dice a toda la nación de Israel, yo no sé ustedes a quién vayan a seguir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es una decisión. Esa es una decisión. Pablo le dice a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es una decisión. Tú eres mi Señor, ahora hacia dónde voy. Y cuando Jesús le dice, ve ahí a Damasco, ahí espera. Pablo se metió a Damasco y esperó 3 días de ayuno y oración con los ojos ciegos, esperando la siguiente instrucción de Jesús. Pedro tomó su propia decisión. El Señor le dijo, ¿sí, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Bueno, entonces apacienta mis ovejas. Y Pedro decidió hacer la voluntad del Señor y se convirtió en el gran apóstol Pedro.
Cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Seguir a Jesús tiene consecuencias. Pero tomar las decisiones que el Señor nos lleva a tomar es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. No vivas en la indecisión. Toma tus decisiones. Toma las decisiones que te van a llevar a una vida mejor. Acércate a Jesús, acércate a Dios. Tu vida, tu familia, tu casa, tus finanzas, tu salud, todo tu ser tiene que ser cubierto por este amor de Dios, no por la indecisión de que, ay, y seguiré a Jesús y asistiré, formaré parte de esta comunidad, y si no, y si no es lo que debo hacer, y vives con esa incertidumbre y no te decides, y pasan los años y no te decides. Dices, ahora sí voy a dejar, ahora sí me voy a cuidar en mi salud y en mi alimentación, y no te decides y nunca pasa. Y después sufres las consecuencias de esa indecisión. Decides no participar de la fe porque crees que, que no es para ti, y pasan los años, y cuando quieres participar te das cuenta que perdiste mucho tiempo al no participar de la fe en Dios. Termino ya. Hagamos una oración. ¿Y qué le parece si hoy dejas todas tus indecisiones y le dices al Señor, ya no quiero ser indeciso, ya no quiero tener un doble ánimo, ya no quiero tener un alma fragmentada que es movida por sus circunstancias o por sus situaciones o por sus emociones? Quiero un alma firme, sólida, que confía, que tiene fe, que no duda que tú le puedas ayudar o sostener. Quiero tener un alma que se fortalece cada día para tomar mejores decisiones y que caminamos seguros, confiados en el Señor. ¿Le parece? Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tú nos desafías a confiar en ti. Porque toda incertidumbre que parece afectar nuestro corazón y nos hace dudar aún de nuestras propias decisiones, hoy, Señor, en el nombre de Jesús pedimos tu respaldo, porque queremos tomar las mejores decisiones. Que nos ayudes, que la sabiduría que nos hace falta nos sea dada. Y queremos creer, Señor, no dudar. No queremos que nuestra alma se siga fragmentando. Queremos confiar en ti, tener la certeza de en quién hemos creído y en quién hemos confiado. No solamente por el bien nuestro, sino por el bien también de nuestras generaciones, de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Ayúdanos en nuestras decisiones. Sabemos que nos hemos equivocado en muchas decisiones. Y eso atemoriza nuestro corazón, nos hace inseguros, porque pensamos que podríamos fallar otra vez, podríamos fracasar en nuestra decisión y equivocarnos otra vez. Pero te pedimos a ti que nos ayudes a tomar decisiones, que nos ayudes respaldándonos, Señor, porque aun cuando nos equivocamos en nuestra propia decisión y tomamos una mala decisión, que tu Espíritu Santo nos redarguya inmediatamente y seamos capaces de escuchar su voz para corregir la falla que cometimos. Para no dejarnos llevar, Señor, por el momento, por las circunstancias, por el temor, por el miedo o por lo que nos rodea, por el qué dirán. Hoy, Señor, nuestras decisiones sean guiadas por tu Espíritu Santo. Quitamos, rechazamos, sacamos de nuestras vidas toda indecisión, todo espíritu de indecisión, todo sentimiento de indecisión, todo miedo que nos lleva a la indecisión. Hoy lo sacamos de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Y esperamos, Señor, y confiamos en ti, sabiendo, Dios, que eres tú el que nos ayuda. No vas a dejar a nadie de los que amamos. Los vas a ayudar, los vas a cuidar, los vas a sostener. Nosotros mismos seremos el instrumento que tú usarás para traerlos a ti. Podremos testificar de tu amor y de tu gracia, de tu poder y de tu gloria, que transforma, que bendice, que sana, que restaura, que nos vivifica cada día y que quita el temor de nuestro corazón para vivir con libertad y decidir con libertad lo mejor y lo que nos conviene más, sin miedos, sin culpas, sin religiosidad, con la certeza en nuestro corazón de que eres tú el que nos sostiene, el que nos guía y el que nos ayuda. Padre, te pido por cada persona, por cada hermano y hermana que escuche este mensaje y esta oración. Te pido que quites de su corazón el miedo y la indecisión y que tomen hoy, Señor, más pronto que nunca, hoy mismo, tomen la decisión de seguirte a ti y de consagrarse a ti
y de formar parte de aquello de lo que tú les has llamado desde antes de la fundación del mundo, al propósito por el cual tú los escogiste. Toca su corazón y la indecisión para acercarse, para buscarte, para venir a ti, esa indecisión que mueve su corazón, ahora en el nombre de Jesús se ha quitado y puedan encontrar, Señor, en ti la fuerza para decidir el seguirte a ti. Y como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Así cada una de estas personas puedan tomar esta decisión de seguirte a ti, de servirte a ti, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria, Señor. Amén y amén. Amén. Pues me da mucho gusto saludarles a todos. De verdad que agradezco tanto al Señor por sus vidas y espero en el Señor que puedan confiar para tomar una mejor decisión. Les bendigo, gracias. Déjenme, ya oramos para terminar, ya hablamos del libro. Tendré otro libro para la próxima semana. Quiero hablarle de este libro porque esta semana estaré subiendo las 3 cápsulas de adolescentes. Eh, eh, Yesenia, hola. Yes, gracias, qué bueno que estás aquí. Amén, así sea. Eh, esta semana voy a subir los 3 episodios, ya estoy trabajando en ellos, perdón. Hay algunos detalles que fallaron ahí y lo estoy corrigiendo. Pero subiré las 3 cartas para mis hijos, donde hablo de la adolescencia en 3 cápsulas distintas. Estaré subiendo eso y por eso la siguiente revisión de un libro va a ser la de 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos de Sean Covey. Este se lo regalé a mi hijo, se lo quité de su librero, pero quiero hablarles de este libro. De repente queremos recetas mágicas para nuestros hijos adolescentes de cómo pueden cambiar su vida. Y este es un buen libro para adolescentes. Y puesto que voy a subir cápsulas de carta para mis hijos acerca de la adolescencia, pues les hablaré de este libro. Amén. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Nos vemos el domingo desde el templo de la comunidad Manto Nuevo. Sí, es muy buen libro. Tengo también el de 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pero este es para adolescentes, que se llama Adolescentes altamente efectivos, de Sean Covey. Es un buen libro, y les voy a hablar de él la siguiente vez. Espero que sea la próxima semana. Tengo que revisarlo otra vez, ya lo leí, pero tengo que revisarlo otra vez para sacar algunas notas y comentarlo con ustedes. Pero si tienen algún libro del que quieran que platiquemos, algún libro no necesariamente cristiano, yo tengo libros que no son cristianos, pero son muy buenas lecturas. Hay libros que definitivamente no leo ni de chiste, eh, pero puedo hacer una excepción si el libro me parece interesante o me parece necesario hablar de él. Así es que si tienen alguna sugerencia, déjenlo aquí en los comentarios, abajo del video. Comenten qué libro o de qué libro les gustaría que platicáramos. Ya sea que lo hayas leído, oíste de él, quieres saber de él, de qué se trata. Hay libros que ya son películas, que yo te recomendaría a veces mejor ver la película que en lugar de leer el libro, porque te va a ser más dinámico, más atractivo y te va a interesar. Y después te interesa el libro. Y hay películas que digo, no, no veas la película, lee primero el libro y así te interesa ver la película, ve la película. Pero estaré hablando de algunos libros a lo largo de lo que resta del año, que son lecturas que creo te van a edificar y te van a ayudar mucho en el Señor. Así es que gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Les envío un abrazo bien grande a todos los que andan por aquí. Berito Huerta, un abrazo bien grande, dice buenas noches. Dimax Domínguez nos dice amén. Dimax, ya le bloqueamos algunos mensajes por ahí. Rubén Astudillo, gracias por todo, pastor. Dios le bendiga. Rubén, un abrazo para ti. Estás en nuestras oraciones. Seguimos orando por ti. Isaac Mari, praise the Lord. Ella, alabemos al Señor, oremos al Señor. Ella está en Pakistán. Un abrazo a Isaac Mari. Rubén Astudillo, gracias por ayudarme a decir lo mejor para mi vida y mi familia. Dios lo bendiga. Gracias a Dios, Rubén, es Dios el que toca tu vida y es a Él al que debemos esa decisión de buscarle. Olivia Valencia y Dali Villalobos Yáñez también nos están viendo. Gracias, Oli, un abrazo. Una joven
que estuvo con nosotros hace muchos años en el grupo de jóvenes. Elizabeth Merino, un abrazo. Elizabeth, Dios te bendiga. Yes, Yes T, que es Yesenia Tinoco, un abrazo. Yesenia, Dios te bendiga. Dice amén. Gracias, Jess, por estar aquí. Rodolfo Hernández dice amén. Gracias a Dios por la palabra. Pastor Exiacal, Dios le bendiga. Gracias a Dios, a Rodolfo, gracias también por compartir el video. Y Jess nos dice excelente libro. Sí, hablábamos del de 7 hábitos de un adolescente, de los adolescentes altamente efectivos. Bien, gracias. Estaré viendo sus likes también por aquí que nos dejan. Cuando ustedes interactúan con nosotros con el video, hacen que lleguemos a más gente, lo cual agradecemos mucho. Que lo compartan, que dejen like, que den comentarios. Eso nos ayuda mucho para poder llegar a más gente. Nos deja por aquí Rodolfo Hernández Ramírez. Gracias, Rodolfo, su like. Irma Castañeda también. Un abrazo fuerte. Vero Huerta, un abrazo fuerte. Rodolfo Hernández, gracias. Rodolfo, un abrazo fuerte. Jair García, brother, Dios te bendiga. Elizabeth Merino, gracias Elizabeth también. Dana Yamel Salgado Morales. Dana, un abrazo fuerte hasta Iguala. La cálida Iguala, que han de estar sufriendo un calorón ahorita ya. Pero qué rico es estar allá en Iguala en el calor. Claudia Barragán, prima, un abrazo bien fuerte. Vladimir Robles, primo, Dios te bendiga, un abrazo fuerte. Jess, un abrazo. Yesenia también, gracias. Ahí se me movió aquí, perdón. Gracias también a Yesenia y a Ministerios de Amor. Gracias, Ministerios de Amor, también por seguirnos. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Si alguien no mencioné, por ahí vi a María Paula Gino. Gracias, María Paula, te bendecimos. Gracias por estar con nosotros en la transmisión, por acompañarnos durante la transmisión. Les bendecimos grandemente a todos, a quienes nos ven. Si alguien no mencioné, recuerde, de repente no puedo verlos a todos, pero están en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Quería ver quién más andaba por aquí, pero no puedo ver quién más anda por aquí. Así es que a todos ustedes, gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en estas transmisiones. Por ahí vi que se conectaron algunos, entraron y se fueron. Seguramente nos estarán viendo después. Esta oración también es para ustedes, esta palabra también es para ustedes. Y oramos al Señor que sean muy, muy bendecidos. Nos estamos viendo, les amamos mucho en el Señor. Cuídense y hasta la próxima. Bendiciones.